es una persona con una experiencia tremenda en un área que es la que realmente nos debe interesar a todos, sin menosprecio de otras áreas, de particulares y demás, que están ahí para dar servicio, pero donde está el negocio y está el disfrute en esta profesión, siempre, a mi juicio, por supuesto, siempre es mi opinión. Es verdad que cualquier otra opinión creo que vale menos que la mía, pero en este caso lo digo convencido. Donde está el disfrute y está el dinero en esta profesión es en el ámbito de las empresas. Y por lo menos yo así lo veo. Y desde luego contar con Eduardo como ponente, pues es un lujo. Es una persona con una experiencia en este ámbito tremenda, desde dentro del sector asegurador, pero además habiendo pasado años en el lado oscuro, trabajando el sector asegurador, pero desde el lado de los peores enemigos que tenemos, ¿no? Digamos, que con lo cual, que es la banca. Con lo cual, pues obvio decir que aprovechéis la jornada de hoy, porque aparte de que el tema lo merece, el tratamiento que le va a dar, pues hombre, pues lógicamente no es el de una compañía que defiende unos intereses u otros, sino un tratamiento objetivo y realista, ¿no? Y ya digo que es una suerte contar con él. Yo me alegro enormemente de que haya estado dispuesto ahí a batirse el cobre. Y nada, por mi parte ya le dejo en sus manos la sesión, que voy a aprovechar yo para aprender también. Pues gracias, Esteban. No estaba nervioso y me has puesto nervioso con tanto piropo. No sé qué va a pasar al final. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia. En primer lugar, comentaros que el enfoque que le hemos dado a la presentación de hoy es tremendamente práctico e incluso yo diría que comercial, ¿no? Hemos huido de textos farragosos y de condicionados y bueno, voy a centrarme mucho en lo que yo creo que agradecen los clientes cuando se trata de asesorarles, que es hablar su mismo idioma, ¿no? No dárnoslas de expertos con términos y frases que no entienden, sino tratar de pues, simplificar al máximo y hacerle ver cuáles son sus motivos reales de compra, cuando en el caso concreto de hoy estamos proponiéndole una póliza de ciberseguridad. Que vean las ventajas, ¿no? Claramente que van a tener si sufren un ciberataque y han contratado previamente una póliza de ciberseguridad. Entonces, el objetivo de hoy es que dentro de una horita más o menos, todos nos sintamos cómodos cuando hablemos con un cliente del tema y seamos capaces de generarle la necesidad que es real de tener una póliza de ciberseguro, incluso que sepamos qué datos fundamentales necesitamos conocer para poder posteriormente elaborar una propuesta y presentársela, ¿vale? Entonces, hace unos días en el ADN del seguro, que como sabéis es un boletín específico de nuestro sector, vino un especial de ciberseguridad que me vino al pelo para sacar algún dato, para poner bien clarito, negro sobre blanco, de qué estamos hablando, ¿no? Poner en contexto el impacto de la ciberseguridad, de los ciberataques en las empresas españolas. Entonces, estos son datos del 2020 para que esté claro que no nos inventamos nada cuando hablamos de la necesidad real de cobertura en este campo, ¿no? España es el 10º país más ciberatacado del mundo. Aquí los españoles parece que nos gusta destacar siempre en los rankings menos positivos, ¿no? Pues en el caso de la ciberseguridad, de los ciberataques, mejor dicho, pues también estamos ahí en el top 10. Hubo casi 2.000 brechas de seguridad notificadas el año pasado. Notificadas, la gran mayoría de las brechas de seguridad, como veremos luego, no se notifican, pero notificadas a la agencia 2.000, casi 2.000. El coste medio de un ciberataque son 66.800 euros, teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones los ciberataques se quedan en gestionar el incidente, comunicar a los afectados y en algún caso pagar algún chantaje, ¿no? Alguna extorsión cibernética a los hackers. Rara vez llega la sangre al río del todo en cuanto a reclamaciones de terceros que han visto sus datos en manos de unos delincuentes y que por ello en cadena nos pueden llegar a reclamar, ¿no? A nadie se le escapa que el año pasado, con el tema del COVID-19, el número de ciberataques se multiplicó exponencialmente, ¿no? Derivado sobre todo de la mano del oportunismo de los hackers y de que mucha gente nos encontrábamos desplazados en nuestros domicilios trabajando, con lo cual las medidas de protección, al estar cada uno en su casa, pues obviamente son mucho menores que cuando estás dentro de cada una de las organizaciones, ¿no?
Cada vez se invierte más en ciberseguridad y eso es una buena noticia para nosotros. La dupla email más ingeniería social, que luego veremos un poco qué es la ingeniería social, básicamente es que nos engañen, ¿no? Está siempre o en la mayoría de los incidentes cibernéticos. De cada 10 empresas que sufren un ataque por ransomware, 3 acaban pagando el rescate. A mí es una cosa que me sorprende, ¿no? Porque no dejas de estar negociando con un delincuente que no te garantiza en ningún caso que el pago del rescate, que con el pago vayas a conseguir desencriptar tus datos en este caso, ¿no? Pero aún así, 3 de cada 10 empresas ciberatacadas acaban pagando. 4 de cada 10 no notifican a todos los implicados que han tenido una brecha de seguridad, con el enorme riesgo sancionador que están incurriendo por no hacerlo, ¿no? Y por último, y me quedo con ese dato, solo 1 de cada 4 empresas tenía una póliza especial de ciberseguridad. Eso quiere decir que tenemos un campo pues amplísimo de clientes y potenciales a los que dirigirnos y que yo pienso que es mucho más atractivo dirigirse a un cliente, a un potencial con algo que no tiene cubierto en ese momento que ir a partirnos la cara para mejorarle un 10% el precio de su flota o el precio de su póliza de responsabilidad civil, ¿no? Aquí realmente tenemos el camino o la puerta mucho más accesible porque la mayoría de nuestros clientes la mediación todavía no está a tope con este tema, ¿no? Entonces, creo que debemos aprovechar ese diferencial y esa puerta más despejada para, por un lado, asesorar a nuestros clientes y, por otro lado, poder entrar a trabajar con clientes nuevos. Bueno, si os parece, voy a compartir una presentación, a ver si soy capaz de hacerlo, y la vamos siguiendo. A ver si soy capaz de hacerlo. ¿Veis mi pantalla? De momento no. Tienes que darle, Eduardo, a presentar ahora. Sí, eso está hecho. Toda tu pantalla. Y una vez que le das a toda tu pantalla, tienes que hacer clic en la previsualización que te sale. Vale, y compartir. Luego compartir, eso es. Vale. Vale, perfecto. Ahora sí. ¿Veis la presentación? Vale, pues vamos con ella. Vale. Hoja de ruta, comúnmente conocido como índice. Estos son un poco los 6 puntos por los que vamos a ir pasando a lo largo de la presentación, ¿vale? En un primer punto veremos en el momento que nos conectamos, que tenemos un ordenador, incluso un autónomo con su ordenador, en el momento que se conecta a Internet y ahí tiene almacenados datos de terceros, pues nos adentramos en los peligros del entorno cibernético, ¿no? Veremos cuáles son, aunque solo sea porque nos suenen los nombres más habituales, cuáles son esos riesgos. Veremos cuáles son los costes de un ataque, esos 66.800 euros que como media le cuesta a una empresa que se ve ciberatacada, pues veremos en qué conceptos se pueden desglosar. Veremos 6 conceptos teóricos, que es la única parte teórica de la presentación, que son importantes y que sí que debemos manejar con cierta agilidad. Después nos adentraremos en la madre del cordero, que son las coberturas de una póliza y cómo puede ayudar a nuestros clientes tener contratada una póliza de ciberseguridad. Veremos una parte muy ilustrativa y que también yo creo que es muy potente cuando hablamos con clientes, pues hablar de casos reales, de sucesos que han ocurrido a empresas durante el año 2020 y cómo se han solucionado. Y, por último, hemos preparado con Pilar un cuadro resumen con las 10 o 12 principales compañías con las que operamos en el ramo de ciberseguridad, que lo que hacemos pues es una comparativa, ¿no? Ver de todas las coberturas que hemos visto en el punto 4, cuáles las cubren, cuáles no y en qué condiciones, ¿vale? Bueno, tipos de amenazas. Aquí vemos el cerebro atormentado de un gerente de riesgos de una multinacional o incluso de un autónomo, ¿no? Que, como decíamos, por el mero hecho de estar conectado a la red, pues tiene por ahí dando vueltas una serie de amenazas.
desde el virus, que es un software que tiene por objeto alterar el funcionamiento normal de cualquier equipo, dispositivo informático, que es el comúnmente conocido por todo el mundo, otro tipo de amenazas, ¿no? Los troyanos, su característica distintiva es que se ocultan en la memoria del equipo. Vemos por aquí al ransomware. Yo diría que es la estrella, ¿no?, de las amenazas. Impide el acceso a tus archivos o a determinadas partes del sistema encriptando la información y pidiendo, a cambio de desencriptarla, un oneroso rescate, normalmente en bitcoins. Primo hermano del ransomware, por el apellido que comparten, el spyware, ¿no?, que lo que hace es esconderse para extraer información confidencial de nuestros equipos y entregarla a terceros o amenazar con entregarla a terceros si no accedemos al pago de un rescate. El phishing es otro término que todos habréis oído, ¿no?, en los últimos años habréis oído y habréis sufrido en vuestro correo electrónico, ¿no? Es una técnica de engaño para conseguir datos personales. El más jugoso de todos son las contraseñas. Aquí, en el tema del phishing, yo digo que está el phishing low cost, ¿no?, es aquel que te manda un tío ucraniano a miles de kilómetros con su portátil de manera indiscriminada y si te pillo, te he pillado. Y digo que es low cost porque son capaces de poner Banco Santander con V, ¿no? Pero aún así hay gente que pincha, ¿no? Y al pinchar, pues, comienzan los problemas. Hasta el phishing sofisticado, que es la ingeniería social, en el que un delincuente te conoce a ti, conoce los proveedores y los clientes con los que te rodeas y traman una estrategia de engaño para que tú acabes haciendo una transferencia a una cuenta que tú piensas que es de un proveedor tuyo y en realidad es una cuenta de un hacker, ¿no? El gusano, pues, se autorreproduce y busca equipos vulnerables conectados en red. La denegación de servicio, sobre todo en empresas que tengan sistemas productivos gobernados por un equipo electrónico, directamente lo que hacen es paralizar tu sistema de producción, ¿no?, con el lucro cesante que eso te supone, ¿no?, de no poder producir. Y he puesto también la infidelidad de empleados, ya no como amenaza real, sino como origen, en muchas ocasiones, los propios empleados, por desconocimiento, son la puerta de entrada en la mayoría de las ocasiones que tenemos una brecha de seguridad y también en otras ocasiones pues la sustracción de información privada que es por parte de un empleado de la compañía. ¿Cuáles son los costes de un ataque? Pues los que vemos aquí. Rescates y extorsiones, como hemos visto, normalmente a partir de un ransomware o un spyware nos van a pedir una cantidad de dinero, ¿no?, para aliviarnos el problema. La reposición de programas y equipos, esto sería una cobertura de daños propios, como veréis. Una póliza de ciberseguridad, aunque no deja de ser una póliza de responsabilidad civil, que es la cobertura más importante de la póliza, las reclamaciones que podamos soportar de terceros. Al final es una póliza combinada que tiene muchos tipos de coberturas, ¿no? Tiene daños propios, tiene responsabilidad civil, tiene coberturas de gestión en primera instancia, ¿no? Cuando tú tienes un incidente, pues hay que gestionar el incidente, necesitas asesoramiento legal, necesitas asesoramiento especializado de informático. Es posible que si el siniestro ha sido importante necesites incluso asesoramiento para mitigar el coste reputacional. Tienes coberturas de lucro cesante, que es una pérdida de beneficios, de recuperación de datos. Al final, como decía, aunque no deja de ser un seguro de responsabilidad civil, que es la parte más importante porque es la que más daño puede hacer al patrimonio de la empresa, está adornado por una serie de complementos, que en este caso no son adornos, ¿no? Son todo ello coberturas muy necesarias cuando hemos sufrido el ciberataque. Conceptos 6, yo entiendo que son necesarios manejarlos con cierta soltura para luego poder defendernos con los clientes. ¿Qué es un fallo de seguridad? Que es el concepto a partir del cual entra en efecto las coberturas de la póliza, pues cualquier intrusión en el sistema informático de la sociedad, como un acceso o uso no autorizado, un ataque de denegación de servicio, una denegación de acceso a tus propios sistemas, la recepción o transmisión de códigos, softwares o virus, daños o eliminación de datos, etc. Eso sería
lo que está cubriendo la póliza, el fallo de seguridad. Muy de la mano están los fallos de sistemas, pero el concepto es distinto. Aquí estamos hablando de un acto negligente cometido por un empleado de la sociedad mientras operaba, mantenía o actualizaba el sistema informático de la sociedad. Otro concepto muy importante, porque como sabéis la ciberseguridad va totalmente de la mano del Reglamento General de Protección de Datos, es el uso ilegítimo de datos personales. Al final yo necesito protegerme, ¿no?, con medidas preventivas y con una política de ciberseguro para tener mis datos, los datos personales de mis clientes y los propios de mi organización a buen recaudo, ¿no? Y eso va de la mano directamente del tema de la aplicación de normativa de protección de datos. Pues un uso ilegítimo de datos personales es la revelación no autorizada o transmisión de datos personales de los que la sociedad es responsable, tanto en la parte del fichero, ¿no?, de cómo guardamos nuestros datos, como en la parte del tratamiento que luego le damos a esos datos. Información corporativa, pues es cualquier secreto comercial, datos, diseños, previsiones, fórmulas, prácticas, procesos, informes o documentos sujetos a secreto profesional o, dicho de otra manera mucho más sencilla, toda la información que no esté disponible al público en general. ¿Qué es un PES? Un proveedor externo de servicios, pues es un concepto también que tenemos que manejar con soltura, como luego veréis. Son empresas de servicios ajenas al asegurado y que están especializadas en ayudar a una parte concreta de la actividad de nuestra sociedad. Ejemplos, pues empresas de almacenamiento en la nube, de alojamiento web, proveedores de plataformas para teletrabajar, VPN, soporte informático, servicios financieros, marketing, etcétera. Todo eso son proveedores externos de datos y tienen en las coberturas de la póliza un tratamiento especial. Y, por último, el tenedor de la información es aquel tercero a quien la sociedad ha proporcionado o del que ha recibido información corporativa o datos personales, incluyendo también a los PES. ¿Por qué es importante el tema del proveedor externo de servicios? Porque nosotros somos responsables tanto de los datos que guardamos dentro de nuestro propio sistema como de los datos de nuestros clientes que están almacenados en proveedores externos a nosotros. Por eso este término es importante manejarlo. La parte de coberturas. Una primera parte de gestión de incidentes, ¿no? Lunes por la mañana a las 8:00 le doy al on al ordenador y, oh Dios mío, aquello no funciona y veo allí una calavera, ¿no? Y empiezo a sudar de manera importante. La gestión del incidente es ese asesor, ¿no?, o esa consultora especializada en incidentes informáticos que me van a ir poniendo en contacto con los distintos especialistas que necesito y nos van a ir diciendo los pasos que tenemos que dar. Fundamental. Protección de datos, es otra cobertura que tiene que ver con reclamaciones del organismo regulador. Reclamaciones o inspecciones, ¿no?, después de sufrir una brecha de seguridad. Responsabilidad civil, como decía antes, es la cobertura que da cuerpo a una política de ciberseguridad porque es la que de verdad nos puede hacer pupa y hacernos cerrar la persiana, ¿no? Las reclamaciones de terceros o las sanciones del organismo regulador. Extorsión cibernética a mí me suena a título de película de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es una realidad, ¿no? Que nos van a... si nos ciberataca un hacker a través de un ransomware, es una realidad que nos van a pedir a cambio dinero y no poco para poder desencriptar nuestros archivos. El fraude cibernético, lo incluido, es una cobertura que no todas las compañías dan, pero es una cobertura muy potente y muy comercial cuando hablas con los clientes, porque habla de fraude informático, de ingeniería social, de suplantación de identidad, al fin y al cabo de que un tercero nos engañe y acabe estafándonos vía informática, ¿no? Entonces, no todas las coberturas, no todas las compañías, tienen estas coberturas, pero sí que a todos los clientes les suena o han sufrido o a un competidor o, en fin, no han oído en las noticias que algo de esto le había pasado a alguien. Cobertura de interrupción del negocio es la cobertura de pérdida de beneficios, el lucro cesante, como en cualquier póliza de daños que estamos habituados a comercializar. Un ataque informático es capaz de dejarnos fuera de juego durante un periodo de tiempo durante el cual vamos a tener ahí unas pérdidas. Y, por último, los daños propios al propio hardware, ¿no? A nuestros propios equipos. Es posible que
tras un ataque, nuestro equipo quede inutilizado y haya que volver a instalar los programas en nuestro equipo, que también tendría cobertura. Entramos un poquito en detalle en lo que es la gestión de incidentes. Aquí hay 5 bloques. Primera respuesta, servicios legales, informática forense, recuperación de datos y restitución de imagen. La primera respuesta, como decía, pues son los honorarios y gastos razonables, siempre lo definen así las compañías, del asesor de respuesta de, por un lado, servicios legales, por otro lado, del especialista tecnológico, informático forense y, si fuese necesario, incluso un consultor de relaciones públicas para aminorar los temas de pérdida reputacional que resulten de un uso ilegítimo de datos personales, un fallo de seguridad en nuestros equipos o un fallo de sistema, ¿vale? Los conceptos que hemos visto anteriormente. ¿Qué necesito? ¿Qué servicios legales voy a precisar? En primer lugar, acusar recibo de que ha habido un uso ilegítimo de datos personales, fallo de seguridad o fallo de sistemas y que nos asesoren sobre la obligación de notificar o no al organismo supervisor pertinente, porque esto tiene consecuencias, tanto en un sentido como en el otro. Que nos asesoren también sobre si es preciso notificar a los afectados en función de la gravedad del ataque y un posterior seguimiento de todas aquellas quejas que nos vayan planteando los afectados por el ataque. La informática forense, ¿para qué la necesitamos? Pues para investigar el fallo de seguridad o sistemas y ver si ha habido, de paso, un uso ilegítimo de datos personales e información corporativa. Para contener en segunda instancia el fallo de seguridad o de sistemas, incluyendo, como hemos visto anteriormente, los ataques de denegación de servicio. Para, una vez investigado y conocido el origen, eliminar cualquier tipo de software malicioso, código o virus que haya quedado en nuestro sistema informático. Y para identificar los datos comprometidos y determinar las acciones correctivas que requiera el supervisor. Muy importante. Recuperación de datos, pues determinar si los datos que almacenábamos pueden o no ser recreados o recuperados, reconfigurar y volver a instalar el software. Cuando hablamos con los clientes hay que tener cuidado cuando contamos esta cobertura porque no hay que perder de vista que no siempre va a ser posible recuperar los datos, ¿no? En función del tipo de ataque que hayamos sufrido y del avance de la técnica informática del momento, será posible o no recuperar los datos, ¿vale? Pero sí que tenemos cubiertos los honorarios y los gastos razonables del informático forense para intentarlo al menos. Y la restitución de imagen, pues los honorarios y gastos razonables necesarios para prevenir o mitigar los daños reputacionales. Coberturas de protección de datos. A mí me parece que dentro de una póliza de ciberseguridad tengamos cubierto tanto una posible inspección en materia de protección de datos en cuanto a los gastos de defensa que vamos a necesitar, como la sanción que se pueda derivar relacionada con la inspección. Y luego me parece alucinante porque yo recuerdo hace 3 o 4 años cuando empezó a sonar fuerte el RGPD y la implantación y el miedo que nos entró a todos en el cuerpo, hubo compañías que crearon pólizas de responsabilidad civil exclusivas para protección de datos, ¿no? Entonces, el hecho de tener dentro de una póliza de ciberseguridad, que ya de por sí es una garantía, también cubierta la parte de protección de datos, pues me parece un valor añadido espectacular. Y todas las compañías con las que operamos nos van a dar cobertura en este campo, ¿vale? Responsabilidad civil, la madre del cordero, como decía. Responsabilidad civil, además, directa y objetiva. Aquí no vale decir, oiga, yo tenía mis protecciones muy bien puestas, yo estaba perfectamente adaptado al Reglamento General de Protección de Datos, nos va a dar lo mismo. Si los datos que custodiábamos de un tercero han acabado en las manos de un delincuente y se ha hecho un uso ilegítimo de los mismos, tenemos una responsabilidad civil directa por muy bien que hubiésemos hecho las cosas previamente, ¿vale? Por lo tanto, esta es la cobertura que de verdad no tenerla a nuestra disposición podría poner en serio riesgo la continuidad a corto plazo de la compañía, ¿vale? Se van a cubrir, por un lado, los daños a terceros, como hemos visto, por reclamaciones de terceros. Se van a cubrir las actividades en medios digitales, temas de menosprecio, daños al prestigio, a la reputación de terceros, temas de espionaje, de piratería, de apropiación indebida de ideas,
veo una presentación muy chula de un tercero o una información de un tercero y la utilizo en una presentación mía sin indicar la fuente, este tipo de cosas, ¿no? De vulnerar los derechos de autor, negligencia respecto a creación o difusión de contenido en medios y tampoco perdamos de vista que nuestra propia página web o nuestro blog puede ser ciberatacado y que un tercero con muy mala intención publique en nuestros nombres cosas que luego puedan derivar en reclamaciones, ¿vale? Y también tendríamos cubierta, como en cualquier póliza de responsabilidad civil, los gastos de defensa y las fianzas. Muy importante también, ¿no? Muchas reclamaciones se van a parar en la cobertura de defensa jurídica. Tenemos cubierta la defensa jurídica, las fianzas civiles, el importe de la fianza incluso, y cuando sean reclamaciones por la vía penal, los gastos de constitución de dichas fianzas penales. En este sentido es muy parecido a las pólizas de responsabilidad civil de altos cargos. Avanzo. Extorsión cibernética. Daños y perjuicios y gastos por una extorsión cibernética. ¿Qué tipo de gastos? Pues la contratación de consultores en tecnologías de la información, de relaciones públicas legales y normativas y, muy importante, negociadores de crisis, ¿no? Aquí va a tener que haber una persona con la suficiente experiencia como para, en la negociación con el hacker, determinar si procede o no, o nos conviene o no el pago de la extorsión cibernética. Que si finalmente se produce, pues también lo va a sufragar la compañía, ¿no? Y los importes abonados por el asegurado para resolver o finalizar el supuesto de extorsión. A mí es otra cosa que me alucina bastante, ¿no? Que una póliza de seguro tenga la capacidad de pagar un chantaje de un criminal, pues me parece espectacular también, ¿no? El alcance que tiene este tipo de pólizas. Fraude cibernético, como os decía antes, esto es un bloque de coberturas que no todas las compañías dan, pero que a mí me gusta mucho contárselo a los clientes porque esto les suena a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo le suena que ha sufrido un fraude informático, que alguien se ha metido en su equipo, le han robado las claves de su banca electrónica y le han robado dinero, ¿no? A todo el mundo le suena que a alguien le han suplantado su identidad, se han hecho pasar por él y, por ejemplo, han cerrado un acuerdo con un cliente, por ejemplo, ¿no? Hay varios casos de este tipo de prácticas. Y la ingeniería social, como os decía antes, el phishing que va directamente a por mí, por ser yo quien soy o por ser una puerta de acceso a alguien, pues está a la orden del día, ¿no? Y al final consiste en que de buena fe el asegurado realiza una transferencia de dinero habiendo sido engañado previamente con tácticas de ingeniería social. Uno de los casos reales que luego veremos, que se produjeron el año pasado, es una empresa que trabajaba con un despacho de abogados. Ese despacho de abogados fue ciberatacado para engañar al tomador de la póliza y lo que hicieron los hackers es cambiar la cuenta corriente del despacho de abogados. Entonces, cuando fue el asegurado a pagar los honorarios de los abogados, hizo directamente una transferencia a la cuenta de los hackers. Pues esto es una técnica de ingeniería social, ¿vale? Por eso considero que es una cobertura que comercialmente resulta muy atractiva para los clientes porque todas estas cosas las estamos escuchando continuamente. Cobertura de interrupción del negocio. Estamos más familiarizados con esta terminología, ¿no? Al final, además de los daños propios que yo sufra, además de las reclamaciones que yo tenga y además de las coberturas de gestión, voy a estar un determinado periodo de tiempo atado de pies y manos, teniendo por ello una pérdida de beneficios que la póliza también se va a encargar de indemnizar. Incluso hay compañías, como por ejemplo Hiscox, que tienen una cobertura optativa para proveedores externos de servicios tecnológicos, de tal manera que si el ciberatacado es un proveedor tecnológico nuestro, imaginaos un proveedor de teletrabajo para nuestros trabajadores que es hackeado y nuestros 10, 12 teletrabajadores que están en sus domicilios trabajando no pueden trabajar. Ahí claramente vamos a tener también una pérdida de beneficios sin haber sido nosotros los atacados, ¿no? Por lo tanto,
son aspectos que hay que tener muy en cuenta cuando estemos sentados con el cliente y ver realmente cuáles son las necesidades que ellos tienen para luego poder confeccionar la póliza de manera adecuada. También se cubrirían los gastos para mitigar la duración de esta pérdida de beneficios, ¿vale? Para mitigar el importe del siniestro, todos los gastos en los que tengamos que incurrir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un ataque de denegación del servicio, pues estarían también contemplados dentro de las partidas de la póliza. Incidentes reales durante el año 2020. Esto es otro artículo que se publicó recientemente en la revista Aseguranza y que me pareció que me venía al pelo para traerlo hoy y contároslo, porque esto es lo que realmente, aunque nosotros no nos dedicamos a meter el miedo en el cuerpo a nuestros clientes, Dios nos libre, pero sí que es muy efectivo contarle un caso real. No te estoy contando ninguna milonga, esto ha pasado en el 2020. Además, como veréis, no estamos salvados por tener una determinada tipología de empresa. Aquí van a por todos, desde ONGs hasta empresas privadas, de cualquier tipo de ámbito de actividad, más grandes, más pequeñas, estamos todos ahí expuestos, ¿no? Y además lo acompaño dentro de las coberturas, los bloques de coberturas que hemos visto, que tiene una póliza de ciberseguro, cuál es la cobertura que en este supuesto real ha actuado ayudando al asegurado, ¿vale? Extorsión cibernética a una empresa de producción de caucho y plástico. Una compañía que factura la no despreciable cifra de 34 millones de euros sufrió un ataque de ransomware, que lo hemos visto antes, a través del cual los ciberdelincuentes pidieron un rescate de 28 bitcoins. Aquí habla de 276.000 euros aprox. Yo creo que ahora esos 28 bitcoins serían bastante más, ¿no? Yo creo que la paridad bitcoin-euro ha subido bastante, entonces sería bastante más dinero. ¿Qué pasó finalmente? Pues que gracias a la implementación previa de un sistema de costes de seguridad que se había puesto en marcha recomendado como paso previo a contratar la póliza por la aseguradora, se pudo restaurar los datos vulnerados y evitar pagar el rescate. Creo que no lo he comentado, pero además de lo que son las coberturas propias de un ciberseguro, hay una parte previa fundamental que son las medidas preventivas. Haciendo una analogía, yo puedo tener un seguro de mi comercio, ¿vale? Pero eso no quita para que yo, dentro de mis posibilidades, tenga mi negocio lo mejor protegido posible, ¿no? Tener una verja, tener una alarma conectada a una central, incluso tener un perro de raza peligrosa con muchos días de ayuno, ¿no? Todas estas medidas preventivas, como sabéis, aunque no es el objeto de la sesión de hoy, también somos capaces de proporcionárselas a nuestros clientes a través del PAC Ciber, ¿no? Serían, por un lado, las medidas preventivas y, por otro lado, lo que son las coberturas propiamente dichas de la póliza. En este caso, gracias a un buen sistema preventivo, se logró contener el ataque. Otro supuesto, vulneración de datos de una ONG a través de su proveedor de software en la nube. La compañía tecnológica proveedora de software comunicó a la entidad solidaria, que en concreto se dedicaba a la infancia, que había sufrido un ataque de ransomware otra vez y que sus datos habían sido vulnerados, los datos de la ONG. ¿Qué se hizo? Reembolsar a la ONG todos los costes en que se había incurrido para confirmar que los datos que habían sido robados finalmente habían sido destruidos. Pues aquí estaríamos hablando de cobertura de gastos de informática forense, por un lado, y también de gastos para mitigar la extorsión, para minorar el impacto de la extorsión. Otro ejemplo real. Un proveedor de gestión de datos con ingresos de más de 1,6 millones de euros sufrió un ataque de fraude por desvío de pagos. Aquí volvemos a la ingeniería social, ¿no? El ejemplo que os contaba antes. El asegurado realizó 3 pagos por un total de la nada despreciable cantidad de 92.000 euros, a lo que creyó que era la cuenta de sus abogados, pero ese despacho había sido previamente atacado y los delincuentes habían cambiado sus datos bancarios. Por fortuna para el asegurado, tenía cobertura contra estos incidentes y se cubrieron hasta 81.000 euros de los 92.000 totales. Entiendo que tendrían, y suele ser habitual, que haya una franquicia importante,
pero cuando un cliente te dice que la franquicia es importante, pues fijaos en este caso real, que pese a la franquicia, ¿no?, que tenía la cobertura, se ahorró 81.000 euros de pagar. Más incidentes reales en 2020. Vulneración de datos en una red de clínicas dentales a través de una brecha de seguridad sufrida en una sola cuenta de correo electrónico que pertenece a la compañía dental, con una facturación pues muy importante en este caso, 660 millones de euros. Los delincuentes accedieron a información personal de más de 24.000 clientes. Fijaos qué desastre, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer el asegurado? Pues notificar a todos los afectados, en este caso, el suceso siguiendo los requisitos reglamentarios y con un coste de 124.000 euros. Unos 5 euros más o menos por cliente notificado, ¿vale? En este caso, se utilizaron dentro de la parte de gestión de incidentes los servicios legales de comunicación y notificación a los afectados. Otro ejemplo. Compañía de títulos Raíz que tuvo que asumir el pago de 40.000 euros para recuperar los sistemas de su negocio. Otra vez, nuestro conocido ransomware que deriva en una extorsión cibernética. Una empresa que facturaba pues, casi 5 millones de euros, tras las gestiones necesarias, consiguió detener las pérdidas causadas por la interrupción de la actividad, aunque en la actualidad se sigue enfrentando a posibles daños reputacionales y de la mano al futuro impacto de clientes perdidos. Aquí intervinieron varias coberturas de la póliza, la extorsión cibernética por un lado, la cobertura de pérdida de beneficios por otro y la de daño reputacional por otro, ¿vale? Es un ejemplo muy gráfico, yo creo. Y por último, pues una empresa de contabilidad, una pyme, de las que podemos contar entre nuestros clientes, con una facturación de 271.000 euros, sufre un ataque de phishing, que también lo hemos visto antes, que vulnera 7 cuentas de correo electrónico corporativos. Esa brecha de seguridad de esas 7 cuentas de correo corporativo pone en riesgo la información de los más de 2.000 clientes de la empresa de contabilidad, así como de la información profesional y personal de los clientes. El coste total de servicios legales, recuperación de datos, asciende en este caso, por la notificación a los clientes cuyos datos podían estar en riesgo, de 106.000 euros. Fijaros que en este caso supone más de una tercera parte de la facturación de esta empresa, ¿no? Que es una reja importante. Y sobre todo fijaros que en ninguno de estos 6 ejemplos reales ha llegado la sangre al río. La sangre llega al río cuando todos nuestros clientes, asesorados, imaginaros, por un abogado especializado en este tipo de reclamaciones, se ponen en fila en nuestra puerta a reclamarnos, ¿no? Entonces es cuando de verdad, no digo que estos siniestros no sean importantes porque, como veis, son cantidades muy importantes en todo caso, pero es que un siniestro de reclamación de daños o una sanción ejemplarizante de la Agencia Estatal de Protección de Datos es la que puede hacer que tengamos que echar la persiana de manera irremediable, ¿vale? Resumen de coberturas por compañías. Esto es un cuadro que os pongo, que tendréis a vuestra disposición porque colgaremos la presentación en la plataforma digital, en la parte de formación. No es mi intención torturaros yendo compañía por compañía y cobertura por cobertura, pero sí que sirve para, de alguna manera, ver que tenemos a nuestra disposición todas las herramientas, todas las compañías y todas las coberturas que hemos ido viendo, ¿vale? Si os fijáis, desde la parte preventiva, que algunas compañías incluyen como servicios para los asegurados dentro de las pólizas, la parte de gestión de incidentes, hemos ido viendo, ¿no? Primera respuesta, servicios legales, informática forense, recuperación de datos, de hardware, restitución de imagen, notificación. La parte de protección de datos y de responsabilidad civil, como es el cuerpo básico de la póliza, si os fijáis, todas las compañías que hay en la comparativa les van a dar cobertura. A la parte de extorsión cibernética, la mayoría de las compañías también van a cubrir siniestros de esa tipología. La parte de fraude cibernético habría que darla más despacio, ¿vale? La parte de interrupción de negocio, pues ya ves que hay diferencias entre las que no lo cubren, las que cubren un máximo de 30 días, 120 días, y la parte de infidelidad de empleados, que solo la cubriría AXA en esta comparativa, ¿vale? Como os digo, aquí tenéis, aprovechando que no me escucha
a vuestra disposición a la directora técnica, Pilar, que seguro que os echo una mano cuando tengáis un caso real con un cliente y necesitéis hacer una comparativa entre varias compañías. Ahí estaremos. Bueno, y intenso. voy terminando. Me recuerda a alguien el muñeco este que alguien ha puesto aquí en la presentación. No sé quién habrá sido. Y os paso la palabra. Si tenéis alguna duda o queréis comentar algo. He ido muy deprisa, ¿verdad? No, es un tema muy amplio, pero se nota que lo manejas con mucha soltura y además es un tema apasionante que vemos que te ha enganchado. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre la exposición. Alberto. Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo tengo una, bueno, no duda, sino un inicio, un comienzo, ¿no? Lo primero decirte, Eduardo, que interesante exposición y da un poquito de miedo, ¿no? Porque dices, jolín, si las grandes compañías están siendo hackeadas, las más pequeñas o incluso nuestros clientes en las pymes, dices, pues no quiero ni pensarlo, ¿vale? Entonces, visto estos riesgos que pueden incurrir nuestros clientes, que yo creo que cualquiera de ellos puede estar acechado por esto, ¿vale? ¿Qué es lo primero que debo hacer o solicitarles para comenzar con este punto, ¿no? Porque luego, claro, esto irá también, como segunda pregunta o añadida, o irá también, el riesgo irá en función, o su coste en función del riesgo que tenga, o una vez que comencemos, se buscarán las medidas para que tenga menos riesgo, lógicamente, para también menor cobertura. No sé cómo decirlo. ¿Cómo podemos comenzar? Vale. Me viene muy bien tu pregunta porque si nadie la hacía es una de las cosas que quería comentar, ¿no? Continuando con el enfoque, como habéis visto, muy práctico de la presentación, el primer objetivo de la sesión era que nos encontremos más o menos cómodos cuando tengamos que hablar de una póliza de ciberseguro con nuestros clientes, teniendo claro la estructura de coberturas y qué puede hacer la póliza por ellos, que es lo fundamental. Y eso está muy bien, pero lo que está todavía mejor es podernos en esa misma reunión o entrevista llevarnos la información que necesitamos para posteriormente preparar una propuesta, ¿no? Entonces, dentro de la plataforma tenemos un cuestionario, es un cuestionario muy denso y muy intenso, muy completo, pero la experiencia es que ese cuestionario está fenomenal para empresas grandes, pero que a lo mejor podemos empezar a trabajar la propuesta llevándonos unos datos que el cliente en ese mismo momento nos va a poder proporcionar, ¿no? Entonces, datos fundamentales, nombre y CIF, domicilio, como cualquier otra propuesta que queramos preparar. Es muy importante en este caso el CNAE de actividad de la empresa que vayamos a tarificar. Como todo seguro de responsabilidad civil, vamos a necesitar la facturación del último ejercicio de la compañía y el número de trabajadores. Adicionalmente, por ser un seguro de ciberseguridad, el número de dispositivos que vamos a proteger. Aquí hablo de equipos fijos, hablo de portátiles, hablo de tablets, hablo de móviles corporativos, cualquier punto de acceso, al fin y al cabo, a Internet, ¿vale? Vamos a necesitar el dato de dispositivos a cubrir. Vamos a necesitar saber si trabaja tiene externalizado algún tipo de servicio administrativo, si trabaja con algún proveedor externo tecnológico y en qué medida está protegido, ¿no? Y un poco, Alberto, con la segunda parte de tu pregunta. En muchas ocasiones no es que sea una recomendación, es que la propia compañía nos va a decir que si el cliente no tiene un buen antivirus, no tiene un buen anti-ransomware, no realiza copias de seguridad de manera periódica, etcétera, no van a poder hacer la póliza, ¿no? Incluso en un nivel de empresa superior, algunas compañías como Berkeley ciberatacan, no está bien dicho, pero sí que desde fuera y sin incurrir en ningún delito, hay compañías que se dedican a ver qué tal está protegida una gran compañía y a continuación elaborar un informe de recomendaciones, ¿no? Entonces, yo creo que con esos datos podemos ya empezar a trabajar para nuestro cliente. Luego, en función de su facturación, pues ya perfilaremos qué capital asegurado necesita o le daremos varias alternativas. Pero con esos datos más o menos básicos que nos vamos a llevar de la primera reunión, ya podemos empezar a trabajar en la propuesta. O sea, que sería
una especie de cuestionario previo que tú nos facilitarías para con ello acceder a nuestros clientes, por así decirlo. Llámalo cuestionario previo, llámalo, pues eso, los datos que hemos dicho, ¿no? Que más o menos, yo creo que es más o menos sencillo llevarlos en la cabeza, ¿no? Facturación, número de trabajadores, CNAE, número de dispositivos, protecciones. Vale. También suelen preguntar las compañías si recientemente han sufrido en los últimos 12 meses concretamente algún ataque y la respuesta en el 99,9% de las ocasiones es que no. Pero también nos lo va a preguntar la compañía si han tenido recientemente algún siniestro relacionado con las coberturas de la póliza. Hay otras dos cuestiones que suelen preguntarse, que son si realizan venta online. Correcto. Y los medios de pago, si son ellos los que procesan, el pago va a través de tarjeta electrónica y esto. Son también dos preguntas importantes a considerar para valorar el riesgo. Correctísimo. More questions. ¿Alguna pregunta más? Desde luego es un tema de mucha actualidad y muy interesante, sensible para todas las empresas que hoy día estamos en el mercado, porque todas utilizamos Internet e informática. Y además con el tema del COVID nos ha obligado a trabajar desde casa, y el tema de la sensibilidad del trabajo, del teletrabajo que se está realizando en la mayor parte de las empresas españolas, incrementa el riesgo y incrementan también esta sensibilidad. Te ha comentado Eduardo al principio de la exposición y en algún otro punto, que el teletrabajo hoy día también está considerado por las compañías para darles cobertura a través de esta póliza. Yo creo que también es un tema sensible, que es fácil resaltar a los clientes que están aún más desprotegidos si no contemplan esta eventualidad. Sí, el tema del teletrabajo, no sé si recordaréis, tenemos todavía muy reciente, ¿no? Pero cuando empezamos con el tema del confinamiento inicial severo, muchísima gente se desplazó a sus domicilios a teletrabajar y ahí se han visto la parte de cosas buenas que tiene el teletrabajo y se ha quedado implantado en muchas compañías, ¿no? Si no de manera tan drástica como en aquel momento, sí de alguna manera se ha incrementado mucho el teletrabajo. Entonces, yo creo que las aseguradoras en este tema, en general, con todos los imprevistos y cosas que nadie podía prever que nos trajo el tema del COVID, en general las compañías han reaccionado de manera magistral, ¿no? Cubriendo cosas que venían excluidas por condicionados por ser un tema de pandemia, etcétera. Y en el caso de la ciberseguridad, pues también, ¿no? La mayoría de las compañías, un incidente cibernético que se produzca cuando un empleado está teletrabajando desde su domicilio, valga la redundancia, van a cubrir ese incidente, ¿no? que ha ocurrido fuera de las instalaciones aseguradas como norma general, ¿vale? Estoy generalizando demasiado, pero normalmente nos lo van a cubrir siempre y cuando se han mantenido unos estándares mínimos de seguridad, ¿no? Unos estándares mínimos de seguridad es, sobre todo, que el acceso del teletrabajo se realice a través de una red privada virtual, de VPN, ¿no? Este es el mínimo que nos van a pedir. Que si es posible los equipos sean corporativos, pues mejor, ¿no? Que haya un antivirus, que haya capa de seguridad, que las contraseñas sean robustas, que haya doble autentificación, todo este tipo de cosas que digamos que ya de alguna manera deberían darse por hechas, ¿no? Pero, como digo, el paso previo, el requerimiento totalmente razonable que deberíamos fomentar en nuestros empleados es la conexión a través de un proveedor externo tecnológico. Que Hiscox, una de las cosas que hizo durante la pandemia, incluir en todas las pólizas de su cartera que no tenían contratada la cobertura de proveedor externo tecnológico, Hiscox la incluyó sin coste de manera automática, ¿no? Para prever siniestros no cubiertos, ¿no? Por incidentes en los proveedores de los clientes que estaban asegurados. AIG lo cubrió, o sea, dio cobertura a este tipo de siniestros, Zurich también,
Reale hizo extensivas las medidas preventivas para los equipos corporativos a los equipos que pudiesen tener los empleados en sus casas. Entonces, yo creo que en general el tema del teletrabajo vía póliza está muy bien solventado. Efectivamente, teniendo en cuenta las medidas de seguridad que se necesitan para realizar ese teletrabajo y los accesos propios de la empresa a través de conexiones VPN, que estén bien protegidas, al igual que el resto de la informática de la empresa esté protegida, se le puede dar cobertura. Estaba José Antonio Sioane, de Legaliz Abogados, preguntándote por texto, ya que no tiene micrófono, pero creo que lo hemos resuelto, porque nos preguntaba también esto, que a través de las conexiones VPN de nubes y los seguros ponían pegas, pero creo, José Antonio, que te acaba de responder Eduardo con su exposición. ¿Alguna pregunta más? Al hilo del seguro, nosotros, claro, estamos enfocando desde el punto de vista del seguro y, como ha comentado Eduardo, hay algunas compañías que realizan un estudio previo de situación de recomendaciones a tener en cuenta por el cliente antes incluso de contratar el seguro. Ya sabéis que a través de Recolecto se da también la posibilidad de ofrecer a estos clientes que se pongan al día con las medidas de seguridad informáticas que se precisan, porque ambas cosas van unidas. Hay que protegerse a través de las posibilidades informáticas que hoy día tenemos a nuestro alcance con un buen asesor informático detrás, y después realizar el seguro por el caso de que haya una incidencia, esta quede resuelta gracias a la compañía, ¿no? Con el apoyo de la compañía y las coberturas que quiera contratar el cliente. No sé, Esteban, si quieres finalizar la... Bueno, yo por mi parte supongo que habrá más dudas que la gente tenga, que no sé si las trasladarán por el privado o las trasladarán ahora. Yo, bueno, recalcar que, como veis en la presentación, para nada exageré y que Eduardo efectivamente tiene un conocimiento y una profesionalidad espectaculares. A mayores, solo recalcaros que, como sabéis, bueno, esto verlo como una solución a clientes, como un valor añadido a clientes, como una línea que os debe dar ideas a la hora de buscar determinados colaboradores, esto por descontado, que creo que también se os ocurre a vosotros, y solo recalcar, pensando más en los que llevan menos tiempo vinculados con nuestra estructura, tener presente que de cara a un cliente o a un posible cliente o a un posible colaborador que nos pueda interesar, que os pueda interesar a vosotros y que nos pueda interesar, podemos hacer, al hilo de lo que os ha estado comentando Eduardo y luego ha mencionado a Pilar, un montón de cosas alrededor que le resulten al cliente tremendamente atractivas, sin necesariamente incrementar el coste. Esto es, acciones formativas para sus empleados. Hay determinados sitios, instituciones en las que tenemos presencia que el elemento definitivo, el elemento decisorio, el elemento diferencial ha sido el hacerles sesiones de formación a sus empleados. Porque tened en cuenta, que lo ha mencionado también Eduardo, que en este capítulo de la ciberseguridad la parte importante, como casi siempre, sigue siendo el ser humano. O sea, no es otra. Entonces, el dar unos determinados seminarios pues genera una confianza y genera una vinculación con ese cliente que prácticamente nos va a garantizar que la gestión de riesgos después pues pueda estar en nuestra mano. ¿Qué mejor manera de empezar? Empezar dándole un servicio, empezar ofreciéndole un servicio, bien sea una asociación profesional, una empresa, un grupo de empresas, un posible colaborador, etc. Esa sería una vía, igual que jornadas que podemos hacer de distintos, como os digo, de distintos perfiles. Según el perfil y el nivel técnico exigido para esa jornada, pues evidentemente lo haremos unas personas u otras, involucraremos a unas personas o a otras. Aquí hemos hecho algunas jornadas con Eduardo concretamente de la mano, pues desde involucrar al director general de Lazarus Technologies hasta pues, lo que sea menester, ¿no? También es cierto que tenemos, como sabéis, aparte del partenariado con Lazarus, hay relaciones con otras empresas
y Lazarus también lo hace, especializadas en el hacking ético, que como sabéis ahora está bastante de moda y que también se ha referido a él Eduardo en algún momento de la exposición, que no es otra cosa que hackear con toda la ética, valga la redundancia, del mundo y con un fin extremadamente positivo al cliente, pues para poder testar en qué grado de pérdida de norte se encuentra en este capítulo, ¿no? Y por mi parte, pues nada más, recalcaros que es un producto que no es, a mi juicio, optativo, o sea, es un producto que llegará un momento, no tardando mucho, que será obligatorio para empresas y autónomos y cualquiera que gestione, que pueda ser acceso de ida o de vuelta a datos importantes o no tan importantes, porque al final todos los hackers lo que buscan es simplemente conseguir dinero de aquí o de allá, y que marca ahora mismo, dentro de unos años no lo sé, ahora mismo marca la diferencia entre unos mediadores y otros. Y entonces el conocimiento profundo en esta materia, pues como os digo, os va a dar alas a la hora de entrar, de proponer, de entrar en clientes, y posiblemente es un capítulo que os vais a encontrar absolutamente todavía virgen o muy maltratado cada vez que vayáis a tratar a un cliente, aunque ya tenga unas soluciones en el ámbito asegurador desde hace tiempo, pero seguramente no en este capítulo. Y luego también contáis con la ventaja de que aquí el cliente puede contaros la película que quiera. El 100% de clientes han sido atacados, el 100%, con unas u otras consecuencias, o con ninguna, al que se haya aparecido la Virgen. Y el 100% de clientes conocen casos al lado, o sea, no digo en los telediarios que sale Telefónica y sale no sé qué, no, al lado, la empresa de al lado o la tuya propia, a la que realmente ha sufrido un ataque, y las consecuencias, tened en cuenta que también Eduardo, pues bueno, iba vestido con el traje y tal, y entonces es relativamente educado y suave. Las consecuencias son dramáticas. O sea, una empresa normal sufre un ciberataque con un anti-ransomware medianamente en condiciones y esa empresa se olvida de seguir funcionando. O sea, la sanción de la Agencia de Protección de Datos, las reclamaciones de la totalidad de los clientes que se pongan en fila, como muy bien decía Eduardo, los daños propios, los daños reputacionales. O sea, vamos, me da la risa. Podríamos decir una fila de casos y de siniestros que han dado pues con la espalda en el suelo por un ciberataque, por una chorrada que a un cliente le va a suponer un coste, a un cliente normal, promedio, de una facturación normal promedio y una actividad normal, le va a suponer un coste de 600 euros, de 800 euros, de 1.000 euros al año, que es infinitamente menos de lo que se gasta en cualquier otro concepto que se os ocurra. Entonces, quiero decir, llevadlo presente y bueno, pues encontraremos poco a poco la línea de retorno con seguridad. Y nada, yo por mi parte nada más, felicitar a Eduardo como no me cabía otra duda. Vamos. Gracias. El hilo del coste, y con esto así que terminamos, yo creo que con el mercado de las pólizas de ciberseguridad ha pasado lo mismo que pasó hace unos cuantos años con el de D&O, ¿no? Antes, en el origen de este tipo de pólizas de altos cargos, tenías que donar un riñón o venderlo, ¿no?, para poder contratar la póliza, porque era bestial, ¿no?, el coste de una póliza de D&O. Y ahora, pues es que cuesta un seguro de un auto casi cuesta más. Hasta luego, Esteban. Hasta luego, me meto en la siguiente. Con el tema de la ciberseguridad ha pasado igual, ¿no? Con la gente con la que estamos colaborando, con María José, que está por ahí, alguna vez cuando le mando propuestas para sus clientes le digo, es que por 300 o 400 euros, ¿quién no tiene un seguro de ciberseguridad? Pero es que para una pyme que no tenga un número muy amplio de empleados y de dispositivos a proteger, están saliendo esos costes, ¿no? 300 o 400 euros. Es que es ridículo meterte o correr riesgo de meterte en un charco de un ciberataque por ese coste. Se ha normalizado de tal manera el mercado, se está normalizando que hoy en día no hay que tenerle miedo a la contratación de este tipo de pólizas, todo lo contrario. Efectivamente, es muy asequible ahora mismo para una empresa y evita muchos quebraderos de cabeza. Bien, pues agradeceros a todos que hayáis estado presentes hoy en la formación y a Eduardo que nos haya hecho esta exposición tan clara, amena y muy interesante, y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Hasta luego.
Hasta luego, chao.